Bueno, chicos, comenzamos con la ayudantía del día 25 de octubre del 2021. Sí, este va a ser una ayudantía de repaso. Necesito que me confirmen si se ve la pantalla. Yo al menos la veo. Ya. Bueno, como dije anteriormente, esto va a ser un repaso. Entonces, lo primero que vamos a tener, esto quiero que sea bastante rápido y ojalá voy a dar el tiro a hartas diapositivas para que después no haya problema. Ya. Necesito, si recuerdan, no sé cuántas llevo, 7. Creo que unas 8. Unas 8 yo creo que tenemos. Ya. Les voy a enviar también la ayudantía de la clase anterior, sí, porque trabajamos también, y les voy a enviar lo que se trabajó, para que tengan también la de la clase anterior. Primero que todo, grupo. Yo creo que ya saben lo que es un grupo, ¿cierto? De todas formas lo voy a anotar. Esto va a ser súper rápido. Un grupo. Nosotros ya sabemos que un grupo, podemos determinar con un G, con una operación binaria, ¿sí? La cual debe cumplir ciertas propiedades. Necesito que me vayan diciendo las propiedades rápidamente. Era clausura, Bien, asociatividad, bien. elemento neutro y el inverso. Perfecto. Y me equivoqué. Elemento neutro. ¿Cómo denotábamos al elemento neutro? ¿Con qué letra? Una I. Una E, ¿cierto? ¿Sí? Para que se saquen también la idea de la cabeza de que puede ser 0 o puede ser 1. ¿Sí? Siempre el elemento neutro es el E. Y el elemento inverso lo podemos denotar de varias formas. Va a depender del profesor, del libro, ¿sí? De ustedes, como lo quieran denotar. Pero podemos denotarlo como un X, siendo X, voy a nombrar aquí, X perteneciente a nuestro grupo, X a la menos 1, o también lo pueden ver como un X'. ¿Sí? Siempre se denotan de esas dos formas. Luego, grupo abeliano. Para que sea grupo abeliano, ¿qué debíamos agregar a todas estas propiedades? ¿Qué se le sumaba a lo demás? A estas de arriba. La conmutatividad. Conmutatividad. Ya. Dejamos cerrado aquí lo que es grupo. Sí, esto era un recordatorio. ¿Por qué vimos grupo? No sé si se escucha ese grito, espero que no. Este lo vamos a ver por el que va a haber grupo cíclico en la prueba, ¿cierto? Entonces ya tenían que saber que era un grupo. Quizás se le había olvidado, no creo. Pero vamos a ver lo que es un grupo cíclico. Y ahora vamos a hacer una línea para que vamos a ver otra cosa. Y acá vamos a ver grupo cíclico. Ya, grupo cíclico. ¿Qué nos decía un grupo cíclico? Que existía un G, ¿cierto? Perteneciente a nuestro grupo, el cual al ser operado por el orden del grupo, ¿sí? Esa cantidad de veces, ¿qué nos daba? Nos daba puntito, puntito, G a la menos 2, ¿sí? G a la menos 1, G a la menos 0. ¿Cuánto era G a la menos 0? E. ¿Quién es E? Elemento neutro. G a la 1 y G a la 2 y puntito, puntito. ¿Sí? Donde O es el orden del grupo.
orden del grupo. Que voy a anotar entre paréntesis de la forma informal, que es la cantidad de elementos. Ya. Para no gastar tantas diapos, voy a escribirlo ojalá en la misma. Bueno, trabajando anteriormente con los grupos cíclicos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, los módulos, los Z modulares, los ZM le voy a poner con la suma, ¿sí? Nos dimos cuenta que eran un grupo cíclico, ¿sí? Porque contenían un generador, que es el generador de los números naturales, ¿sí? Por axiomas de Peano, que sería el 1, ¿cierto? Por lo tanto, el generador de todo esto era el 1, ¿sí? Siempre bastaba con que tuviera 1, ¿sí? Para que fuera un grupo cíclico, así que ya conociendo el 1, ya sabíamos que era un generador. También trabajamos anteriormente que los números enteros con la suma ¿eran o no eran un grupo cíclico? Sí. Sí. Entonces, voy a ponerle así una pregunta y la respuesta que nos acaban de dar es sí. ¿Y quién sería su generador o sus generadores? El 1 y el menos 1. El 1 y el menos 1. O menos 1 y 1. Sí, lo voy a poner en orden, de menor a mayor. Tengo una duda con eso. Sí, O sea, primero, ¿cuál es la diferencia de lo que escribiste arriba y lo que escribiste abajo? Del Z sub M, como ya, lo ya. resumo. Sí, Z modular. Por ejemplo, el Z, el módulo 4, ¿sí? Vamos a poner los Z4 con la suma. El conjunto es el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo sumaba el 1 con el 3, me daba 4. Pero 4 no estaba dentro de estos elementos del conjunto, pero sí el 4 era equivalente a 0. ¿Sí? No sé si resolví tu Sí, duda. no, eso sí. Ah, y lo otro. Espera un poco. Bueno, ya filo. Se supone que los grupos cíclicos solo pueden ser conformados por un solo elemento, pero yo tenía duda con eso, ya que, o sea, yo considero que es uno o menos uno, o sea, ambos son generadores de ese grupo cíclico, Ya. los dos por separado. Sí, los dos por separado. Basta con que exista un elemento. Por ejemplo, un grupo cíclico puede tener más de un elemento generador. Pero la condición de grupo cíclico es que basta que exista uno. En este caso, existen dos. ¿Sí? El 1 generador va a generar a todos los números enteros positivos. ¿Sí? Si lo generamos consigo mismo. Si operamos con el 0, ¿sí? Nos daría el neutro, que es 0. 1 elevado a 0 es 0. Y 1 elevado a la menos 1 es menos 1. Estamos trabajando con la suma. Pero a su vez el 1 también hace lo mismo. A su vez el 1, el inverso del menos 1, daría 1. ¿Sí? Digamos que ¿Sí? si yo tengo la recta acá tengo el 0, acá tengo, voy a haber puesto un más 1 para pasar piola. Un 1. Y el menos 1, el 1 va a generar números hacia acá, obviamente de 1 en 1, ¿sí? El 2, el 3, y al operar el 1, al elevarlo a 0, ¿sí? Daría 0, porque da el elemento neutro. Y después llega al menos 1 y avanza para este lado. O sea, retrocede, por decirlo así.
Y el -1 hace lo mismo. ¿Alguna duda? Quizás enredé más, no sé. O sea, es que al menos a mí me parece como peculiar el concepto, porque en sí es como que se supone que tú generas un grupo solo con la operatoria del grupo, pero cuando, por ejemplo, tú tienes el uno, tú no es que sumes uno para conseguir el -1, sino que está como relacionado por el elemento inverso. Claro, claro, porque existe. Porque el elemento Claro, inverso de 1 es -1 con respecto a la suma. ¿Sí? sí, Porque, por ejemplo, ¿cómo también generamos el 0? También tú te haces la misma pregunta. Claro, yo cómo llego a 0 con respecto a 1. Claro, 1 elevado a 1, ¿sí? Más 1 elevado a -1. Eso igual a 0. Si digamos que aquí como que sumáramos eso, sí, sé que no estamos trabajando con potencias como tal, ¿sí? Sino que es como la notación. Y eso es igual a 0. Sí, porque esto es igual a 1 y esto es igual a -1. gracias. Ya. Ahora, el profesor también hizo otras preguntas más con respecto a otros grupos. Y aquí no es que me vaya a detener, sino que voy a dar una especie de tips. No les voy a dar la respuesta formal, ¿sí? Y me van a entender quizás por qué no les di la respuesta formal el día de mañana. Con eso hago un guiño. Porque no se me permitió hacerlo. Y se van a dar cuenta nuevamente mañana. Así que ojo a esta parte. Yo no sé realmente exactamente qué es lo que les va a preguntar el profe sobre grupos cíclicos. ¿Sí? Sí me dio una idea, o me dio un posible ejemplo, y yo también conozco otros posibles ejemplos. ¿Sí? No les voy a dar la respuesta formal, pero sí voy a inducir a que puedan llegar a ella, con respecto a cosas que les voy a mencionar. Por ejemplo, una vez el profesor también preguntó si los números racionales con la suma eran un grupo cíclico. No sé si ustedes se dieron el tiempo de seguir trabajando en aquella pregunta. Recuerden que el profesor, cuando ustedes no responden a una pregunta o luego no hacen consultas con respecto a una pregunta que ustedes quedó duda, el profesor asume que ustedes ya saben la respuesta, ¿sí? Así que no le den en el gusto en el sentido de no entendí algo, no lo voy a preguntar. Y al no preguntarlo, el profe puede asumir que ya lo sabe. Respecto a ese, ayer estábamos estudiando y teníamos la misma duda, porque claro, yo pensé lo mismo que claro, si no dio la respuesta y si lo preguntó y tú incluso también lo dijiste en una llantilla, así como, hágalo. Pero creo que un compañero le dio la respuesta. Entonces, si la Sí, dio, no sé si la pregunto. no O sé si igual, no sé si esa respuesta se la dio en clase el estudiante. Pero también creo saber quién es ese estudiante. Incluso el profesor me compartió creo que me compartió pantalla hace harto tiempo atrás, y no sé hace cuánto fue, pero creo que me compartió pantalla de que existía una persona que respondió a esta inquietud. Mi pregunta es, ustedes, como ya sé que tú trabajaste con otros estudiantes, ¿sí? Sobre esta pregunta, ¿alguien más también trabajó sobre esta pregunta? Yo igual lo hice. O sea, sí. Ya, eso es importante. Yo les voy a dejar otras preguntas más, ¿sí? Como para que mm, piensen un poco, ¿sí? Se hagan una idea. ¿Por qué les digo que piensen un poco? Por si es que mañana, sería
espectacular que vean esta pregunta y que ustedes ya hayan pensado cuál podría ser la posible respuesta. También podría, no sé, preguntar por los racionales no nulos con la multiplicación, con un producto. Es un grupo cíclico. Veo poco probable que pregunte esta porque siento que esta es más fácil de decir que no. Oh, perdón. También podría llegar a preguntar esta, ¿sí? ¿Por qué menciono esta? Porque esta fue la pregunta de prueba que me hicieron a mí. ¿Los racionales positivos con la multiplicación son un grupo cíclico? ¿Sí? Estas son como posibles preguntas que pueden llegar a ver mañana. Entonces, como para que ya estén pensando en qué podrían responder en caso de que ustedes les pregunte esto. ¿Sí? El racional, yo creo que no voy a afirmar así como un 100% de que puede aparecer. Pero sí hay una alta posibilidad de que la pregunta sea una de estas tres. ¿Sí? Yo no debería decirles sí, vale, esto está grabado, cuáles son las preguntas, sí, pero yo les doy posibles preguntas. Tampoco les voy a dar la respuesta por lo mismo, creo que ya me entienden. O sea, no les voy a dar una respuesta formal, sí los voy a inducir con algunas cosas que traje como para que se hagan una idea. Sí, porque yo traje preparado como pueden un poco mirar el ejercicio. Y de ahí quizás deducir. La deducción va a ser de ustedes, ¿sí? Porque la prueba es individual. Porque, por ejemplo, yo podría, no sé, darle un resultado y en la prueba todos van a tener el mismo resultado. Si se guían de lo que escribo yo. Entonces el profesor se va a dar cuenta. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ojalá que esto quede aquí entre nosotros, ¿sí? Sé que está grabado y todo, pero estas son las como posibles preguntas que podrían aparecer mañana. Puede que aparezca otra, ¿sí? Puede que el profesor cambie el conjunto, pero en teoría la pregunta, lo que busca la pregunta tiende a lo mismo. Ya. Primero, vamos a mencionar algo que ya había mencionado en una ayudantía pasada, pero lo vamos a volver a mencionar, que es el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, ¿qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Que si un número, ¿sí? Un número de x mayor que 1, no voy a escribir x porque uno puede pensar que puede ser una fracción. Digamos un número entero mayor que 1, aunque un número entero mayor que 1 en teoría sería un número natural. Se puede escribir se puede escribir como un producto, ¿sí? Un producto. Un producto único. Esa es la palabra clave, yo creo. Producto único. Porque la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, alguien me puede decir 2 por 3. Ah, pero profe, se puede escribir como 3 por 2, sí. Pero hace referencia a que los elementos son iguales, ¿sí? Que es conmutativa. Entonces sería un producto único de números primos. Y ustedes donde busquen esta definición en internet les va a aparecer lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un elemento A, ¿sí?
bueno, de partida, si nuestro elemento A es un primo, se va a escribir como P por 1, ¿sí? Aunque este 1 no corresponde a un número primo, ¿sí? Porque uno puede estar multiplicando ahí por 1 infinitas veces. Pero no vamos a pensar en eso, ¿sí? Entonces podríamos tener que A sea primo, ¿sí? También tenemos el caso en el que A lo voy a poder escribir como un P por Z, ¿sí? Esto sería como un escalar. Ya conocen la palabra escalar. Y Z tiene dos opciones, dos posibles opciones. Este Z ya será un primo, este escalar Z, o Z poder descomponerse en números primos. Como primo por Z. ¿Sí? Bueno, este Z obviamente es un Z', ¿sí? Para que no piensen que son igual son los mismos números. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Sí, que un número primo, ya de partida un número primo no lo voy a poder descomponer. Esto obviamente hace alusión a números que puedo descomponer. Porque, por ejemplo, también aquí ya puse el caso del A', o sea, A igual primo, porque esto yo no lo puedo descomponer en un producto de números primos, ¿sí? Y si A yo puedo descomponer ya el número A, esto quiere decir que yo lo puedo multiplicar por primo por un Z, y ese Z tiene dos opciones. O ser el primo, o escribirse como un producto de un primo por otro número. Y este Z' lo voy a poder volver a descomponer y va a tener nuevamente dos opciones. Este Z es como un bucle. Este Z o va a ser primo o también se va a volver a escribir así. Eso también va a depender de qué tan grande sea. ¿Sí? No sé si me explico. Al menos yo entendí. Y esta descomposición es única. ¿Sí? Como decía arriba. Bueno, pasando a como otro, no sé si llaman tips, pero como para que se vayan haciendo una idea. Bueno, nada. Recordar que, y esto sonará demasiado ambiguo, porque ya es como muy obvio, pero que los grupos cumplen clausura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un grupo que está contenido, ¿sí?, dentro de este otro grupo prima, el hecho de operar elementos A, B existentes en G, ¿sí?, esta operación binaria, no sé qué operación tendrán, nos va a dar como resultado un elemento que pertenece a G, porque G es un grupo. Por lo tanto, que lo vamos a sacar de esto mismo de aquí está acá arriba, esto, no se escribe así. Tiene que ser con el mismo de arriba. Esto no pertenece a G'. ¿Qué quiere decir? Yo escribí un A operado con B, pero obviamente cuando hablamos de grupos cíclicos, ese A estaría operado con A. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ese A no va a pertenecer a nuestro otro grupo. ¿Sí? ¿Me explico? No entendí. Más grande. No se entendió ya. Los grupos, voy a poner dibujar. Voy a dar un ejemplo concreto, ¿cierto? Digamos que yo voy a estar trabajando con la suma, ¿sí? La suma de
de los enteros. ¿Sí? Voy a estar trabajando con la suma de los enteros. ¿Sí? Y este grupo está contenido dentro de la suma de los reales, ¿cierto? Porque este grupo está contenido dentro de este. ¿Sí? Eso sí se entiende, ¿cierto? Acá está R y acá adentro está Z. ¿Sí? Eso se entiende, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Si yo opero, al ser un grupo, opero este puntito con este puntito, ¿me puede dar un puntito de acá? No. No, porque Z es un Pero grupo. es que ese puntito igual está dentro del grupo, po. Claro, pues Z igual le pertenece a R. Z Igual igual pertenece a R. sí, correcto. Pero existe también una infinidad de números que están fuera de Z. Entonces, ¿por qué recordar que los grupos cumplen clausura? Porque, por ejemplo, si yo quisiera generar a R, yo no puedo escoger un elemento que esté dentro de este grupo. ¿Me explico? Voy a tomar un ejemplo concreto, sé que no hay que tomar ejemplo. Pero el 2. El 2 pertenece a Z y también pertenece a R, ¿cierto? Y la suma de 2, pensando que 2 es un generador, me va a dar menos 2, 0, 2, 4, ¿sí? Al final esto va a ser un 2 por Z, ¿cierto? Pero estos elementos que estoy generando en este momento jamás van a poder salir de Z. Jamás van a poder existir acá, por ejemplo. ¿Sí? No sé si se entiende. Quizás ustedes se pueden confundir porque dicen, pucha, igual, el 2 está dentro de R. Sí, eso lo entiendo. 2 está dentro de R, pero 2 está dentro de Z. ¿Sí? Pero esos números que están fuera de Z, no sé, que pueden ser un medio, puede ser pi, ¿sí? Voy a rayar, voy a borrar esto porque va a gastar pizarra. No sé si me logro entender. O sea, es que me pasa que encuentro que esa condición que está envuelta en un cuadro, en un rectángulo, es muy estricta, porque sí puede pertenecer, como es el caso de ahí abajo, ¿cachai? Como que A operado con B puede pertenecer a G', como, o sea, el grupo, claro, ese grande, como Ah, puede claro, no claro. pertenecer, pues, a Sí, 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 sí. Ya entendí a eso lo es que como voy. que, Aquí tuve un problema de notación. Ya entiendo a lo que va. Aquí a lo que no pertenece, ¿sí? Sería la intersección entre estos grupos. Ahora entiendo a qué se referían. Sí, ahí pido disculpas. Fue un problema de notación. pero es que Ah, Y no, si no, va a no. seguir la No, no, sí, sí, sí. intersección sí, pues, Sí, sí, sí. Entonces, todo lo contrario, ahí a sí pertenece. esta intersección, digamos que habría que restar. Aquí habría una resta. Perdón, ahora sí. Habría una resta entre estos grupos. ¿Sí? Ya, sí, sí, ahí Sería entiendo. lo sobrante. ¿Sí? Que falta en G para completar G'. Perdón. Hay un problema de notación gravísimo. Y ahora entendía por qué no me entendían. ¿Sí? Era con respecto a esta notación. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto? Luego que aclaramos esto.
voy a volver a hablar de cosas ambiguas. Siguiendo con la suma. Voy a hablar sobre la suma usual. 0 más 0, 0 más 0, o mejor voy a escribir 0 elevado a O, que corresponde al orden, como resultado nos da 0. ¿Cierto? Por lo tanto, el 0 no puede ser un generador. ¿Se entiende? El generador debe ser distinto de 0, con la suma usual. Entonces, ¿quién podría ser este generador? De existir un generador. Siempre estamos haciendo caso en el sentido de que existiría un generador. Si planteáramos la recta, una recta numérica. Acá está el 0. Yo sé que mi generador no puede ser 0, por ende, o está a la izquierda, o está a la derecha. En este caso, yo voy a hacer como que está a la derecha. Si G fuera mi generador, con la suma, obviamente hablo con la suma, estamos hablando sobre la suma usual, G me va a generar 0, me va a generar 2G, me va a generar 3G. Sí, estoy haciendo como que, ojalá que no quedaron muy proporcionales los espacios. Me va a proporcionar a menos G, a menos 2G. ¿Sí? Mi pregunta es, y esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿existen elementos que no estamos formando en este momento? Yo asumo que G es un generador, ¿sí? Eso estoy asumiendo. ¿Sí? Yo digo, sí, G es un generador con esta suma. Estamos trabajando en una recta y pensando que estamos trabajando en el primero, en el grupo 2 cíclico, con los racionales con la suma. ¿Existirán elementos que no estoy formando? Todos, pues si solo estamos generando ceros. Ahora voy a hacer ahí. Y voy a decir que G sí es generador. Y aquí pongo entre paréntesis, asumimos, ¿sí? ¿Sí? Aquí hicimos caso a que recordar que los grupos cumplen clausuras, ¿sí? Entonces que si yo opero, si mi generador existe en un grupo y mi grupo, este grupo en el que existe mi generador, está contenido dentro de otro grupo, no voy a poder generar al otro grupo, ¿sí? Porque me va a detener la clausura. También la suma usual. Con el 0 jamás va a poder ser mi elemento neutro, si de la suma no va a poder ser mi generador. Porque solo voy a generar el mismo. Y ahora, asumiendo que sí es un generador, es un elemento, yo no conozco ese elemento, yo estoy asumiendo. ¿Existirán elementos que no estoy formando? Sí. Sí, ¿cierto? Ahí quiero que lo mediten. Visualmente uno puede decir, claro, pareciera como obvio que aquí faltarán elementos. El profesor quizás le puede decir, ok, pero G lo podemos dejar más acá. O más cercano al 0. O muy, muy, muy cerca al 0. No sé si cuando trabajan en GeoGebra, ponen 2 puntitos. Y dicen, estos puntitos están muy pegados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno lo hace zoom?
este puntito se va para allá y este puntito se va para allá. Que se supone que si G es generador debería como formar todos los elementos De los de ese racionales, grupo. claro. Entonces, ahí es cuando podrían quizás anotar algún elemento que ustedes conozcan, asumiendo esto, un elemento que ustedes conozcan, que exista, que no está acá, que no está siendo generado, y vieron una igualdad. Y quizá ahí llegaron a una contradicción. ¿Sí? Yo no se los voy a dar, esos trabajos de ustedes, pero es una posible opción. No sé si- ¿Cómo? Bueno. Lo voy a dejar ahí para que lo piensen. Recordar entonces suma usual, que no podemos usar el 0, si G es generador, asumimos. ¿Qué pasa cuando asumimos que G es un generador? También de qué forma podemos escribir G. Si G no puede ser de un grupo más pequeño, en este caso los enteros, ¿de qué forma escribo G? A partido por B. A partido por B, no sé, son opciones. Sí, eso lo dejo ahí para ustedes, para que no caigamos en que puedan tener todos la misma respuesta. Y ya con lo anteriormente visto, ¿sí? El teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? La clausura, la suma usual, ¿sí? Asumir, ¿sí? Porque también podemos demostrar algo en base a una contradicción. Puedo asumir algo que yo digo que es cierto y después se puede contradecir. Así puedo demostrar algo falso. Eso se llama por reducción a lo absurdo. Bueno, continuando, porque igual nos queda poco tiempo, no creo que se extienda mucho igual quiero darles que tengan recreo por lo menos para su otra clase, un recreo cortito, ya sea ir al baño, quieran tomar algo. Vimos también la semana anterior, que les voy a subir ahora lo que vimos unos ejercicios en concreto bastante sencillos, ¿sí? No sé quién estuvo de acá la clase anterior. Hicimos un Kahoot, estuvo bastante entretenido. Bueno, no sé si yo lo encontré entretenido, quizás ustedes estaban ahí con el lápiz apurado haciendo el ejercicio. Quizás desde mí, como espectador, fue entretenido. Quizás como a usted no se le hizo tan entretenido. Ahí también les voy a compartir la clase anterior, el Word, para que puedan ver esos ejercicios, porque ahí hicimos la retroalimentación de cada ejercicio. Así que ahora por encimita voy a mencionar, recordar que era un homomorfismo. Homomorfismo. Sí. El homomorfismo, ¿qué nos dice? Oh, su conexión de internet sin estar. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya, que me salió un ahora sí. mensaje. solamente yo un momento como que no se escucha nada. Sí, es que Y me luego salió un volvió. mensaje. Me salió un mensaje de que mi conexión estaba inestable. Ya, homomorfismo, entonces, sean, creo que lo anotamos así la semana anterior, G1. Aquí el asterisco. Sean G1, G2 y un circulito, creo que era. La verdad, no me acuerdo si pusimos esos términos. Ya, pero eso igual da lo mismo, porque estamos haciendo referencia a que es una operación binaria dentro del grupo. Y G1 y G2 son grupos. Sí, voy a anotar esto. Son grupos. Decimos que G1
una F aquí no funciona. Va hacia G2, ¿sí? Y a F la llamamos homomorfismo si tienen que cumplir dos condiciones, que F es una función. F es una función y también debía cumplir la siguiente condición. Que A operado con B dentro de esta función debía ser igual a la función de A operada con la operación binaria del grupo G2 operada con B dentro de esta función. ¿Sí? Debía cumplirse esta igualdad. Y si esto se cumplía, todo estaba bien, a esto lo llamábamos homomorfismo. ¿Sí? Esa clase vimos ejercicios de homomorfismo, ahí se los voy a subir para darles la retroalimentación. ¿Te puedo pedir, por favor, que subáis 5 segundos? ¿Cómo? Que subáis 5 segundos arribita, es que quiero no alcanzar a copiar, quiero sacarme un pantallazo. Solo eso. Ya, gracias. Ya. Entonces, quiero pasar rápidamente, porque no pensé que se los iban a preguntar, a los isomorfismos. ¿Qué es un isomorfismo? Es un homomorfismo que cumple con inyectividad y sobreyectividad. Que es inyectivo. Esto lo vieron en su curso de álgebra, en primer año. Es inyectiva y sobreyectiva, haciendo alusión a la función. Si cumple esta condición y si cumple esta condición, podemos decir igual a que es un isomorfismo. Ah, y también, mejor voy a... Sé que no va a estar en orden. Y también que sea homomorfismo. ¿Sí? Y eso nos va a dar un resultado de isomorfismo. El profesor les subió, trabajaron ustedes isomorfismo con el profesor, trabajaron una guía, ¿sí? Yo voy a aquí ver una retroalimentación, sí, muy a la rápida, muy express. Les dio un grupo Z, ¿sí? Con una operación binaria, y trabajó sobre que la operación, bueno, aquí voy a borrar, y dijo que A operado con B era A más B más 31. ¿Sí? Y que Z era con la suma usual. ¿Sí? Aquí voy a poner una flechita de que va de este a este. Entonces nos pedía encontrar una función. En este caso, eso también lo otro que les quería decir. Los ejercicios de mañana van a ser de este estilo. De encontrar la función. ¿Sí? Porque había ejercicios en que se les daba la función. Así que lo más probable es que el ejercicio sea de encontrar dicha función. O alguna condicionante. Entonces, la función, bueno, ¿qué función podríamos encontrar? Recordando también propiedades del homomorfismo, ¿sí? Porque dice que acá hay un homomorfismo, ahora hay que encontrar esta función para que cumpla. Y una de las propiedades era que el operar la función del elemento neutro, como resultado, me debía dar el otro elemento neutro. ¿Sí? ¿Quién sería el elemento neutro en nuestro primer grupo? A operado con B me tiene que dar igual a A. ¿Quién debe ser B para que me dé esto igual a A? Menos 31. Menos 31. ¿Sí? Entonces, yo se supone que debo meter el 31, ¿sí? En mi función. Ahí estoy operando el elemento neutro. Y como resultado debe darme el elemento neutro de la suma usual de los números enteros.
¿Y quién es el elemento neutro de la suma usual de los números enteros? El 0. Por ende, una función puede ser la siguiente. Porque si yo opero en menos 31, esto me va a arrojar 0. Cumple. ¿Sí? Esta función cumple con el homomorfismo, con la propiedad. Entonces, ahí quizá ustedes también pueden comprobar. Vamos a comprobar si, bueno, ya f ya es una función, así que cumple con eso. Hay que ver si f de a, aquí operado con b, es igual a f de a. Ah, también se menciona que el grupo es abeliano. ¿Sí? Ya, y operado con b. Hay que ver si esto es igual. ¿Qué pasa si opero a con b? Bueno, ¿qué pasa cuando operamos a con b? Nos daba a más b más 31, ¿cierto? Entonces, esto nos daba a más b más 31. ¿Sí? Ahí yo ya operé. Y al aplicarle la función a esta operación, ¿qué nos va a quedar? A más b más 31 más 31. Porque lo que hago es escribir el término y sumarle 31. Y el otro lado nos queda a más 31 más b más 31. Y eso es a más b más 31 más 31. ¿Sí? Bueno, si ustedes hacen el cálculo sería 62, pero yo lo puse ahí como 31 más 31. Entonces, aquí ya comprobaríamos que la operación es homomorfa. Ahora tendríamos que comprobar si esta cumple con isomorfismo, que tendríamos que ver si la operación es inyectiva, en primer caso, y luego si es sobreyectiva. ¿Qué hacíamos para eso? Según nuestro curso de álgebra básico, así, no sé si es la primera unidad, no, la segunda, al principio se ve lógica. Nos dicen que f de x debe ser igual a f de x. ¿Cuánto nos da f de x según nuestra función? Nos da x más 31. Y acá nos da y más 31, según la función que acabamos de definir. Si restamos a ambos lados menos 30, o sea, si sumamos a ambos lados menos 31, al final nos quedaría x igual a y. Por lo tanto, cumple inyectividad. ¿Sí? Ahora la pregunta. Bueno, aquí no sé si anotar el título arriba. Quizás pude haber anotado el título. Lo voy a anotar abajo. Acá, al lado del título. Inyectiva. Y ahora la pregunta, para que sea sobreactiva, tiene que para todo i existentes en nuestro z con la suma usual, existe un x existente en nuestro primer grupo, que era el z con la operación binaria. Mi conexión es inestable. Chicos, ¿me escuchan? Sí, como que te pegaste, pero ya se escucha. Ya. Existe un x existente en nuestro grupo de este z con la operación binaria, ¿sí? Que nos dio el profesor. Debe existir que la función de x nos debe dar un y. ¿Sí? Esto no es nada más que, podríamos decir, como calcular la función inversa. ¿Sí? Calcular el dominio de la función inversa. Entonces, nuestra función era y igual a x más 31. Sí, esto es f de x. No sé, lo voy a anotar mejor porque
más 31. Al final esto no es nada más que y igual a 31. ¿Sí? Acá hacemos el despeje de x y nos quedaría x igual a y menos 31. Si se dan cuenta, el dominio está correcto porque el dominio sigue estando dentro de los números enteros. El dominio sigue siendo z. No hay restricciones, por decirlo así. Por lo tanto, es sobreyectiva. Como f es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto, f es biyectiva. Y por lo tanto, f, ¿qué vendría siendo? Un isomorfismo. ¿De qué otra forma también podríamos verlo? También se puede hacer una gráfica. ¿Sí? Podrían graficar la función y ahí determinar si es inyectiva y sobreyectiva. Yo creo que en todos los casos siempre se va a poner, bueno, ¿sí? Muchas formas de que podemos demostrar algo. ¿Sí? Si no me equivoco, la gráfica sería algo como así. Y algo como así. Aquí estaría 31. Acá estaría el menos 31. Y ahí demostrar que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que cada punto del X tiene un punto al Y, ¿sí? Punto, punto. ¿Sí? El X solo me devuelve un Y. ¿Y qué significa que también que sea sobreyectiva? Que todos los Y, todo mi dominio, tiene un X. ¿Sí? Si yo trazo una línea, por ejemplo, yo tengo que trazar una línea y siempre tengo que encontrar un punto. ¿Sí? Esto es una recta, ¿sí? Así que infinito hacia abajo. Por ejemplo, el caso de una cuadrática, si estuviéramos trabajando con una función cuadrática, si se dan cuenta no es sobreyectiva porque hay partes de la y que no tiene. Y a su vez también tiene, para un término, tiene ahí, si yo trazo, tengo dos puntos. Y eso también haría que no sea inyectiva. ¿Sí? La idea es que yo al trazar una línea horizontal, obtener un solo punto. También se puede demostrar de esta forma, ¿sí? Gráficamente, si no quieren hacer la parte algebraica. Todo suma. Yo creo que el profesor le va a estar conforme si lo hacen así, de la otra forma, o mejor aún, de ambas formas. Ya. ¿Alguna duda? No sé si dejar de compartir o dejar de grabar para que no dure tanto la grabación.